Muy buen día, mi nombre es Joseph Antonio Soto Castro, mi número de matrícula es la AL054536 y este es mi proyecto integrador de la materia Justicia Constitucional y Administrativa. Menciona al menos 3 derechos humanos consagrados en la Constitución Política y relaciona dichos derechos con los establecidos en tratados internacionales donde México sea parte. Número 1. Derecho a la vida. El derecho a la vida está consagrado en numerosos órdenes internacionales, siendo el más importante de todos el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que dice: todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona. Tenemos como número 2 la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad de género se incorporó a las normas internacionales de los derechos humanos mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. La libertad de expresión sería la tercera. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que describe sus elementos fundamentales como derecho constitucional a todas las personas. Este derecho ha quedado protegido en infinidad de tratados internacionales y regionales. Explica el fundamento constitucional de los 3 derechos elegidos en el punto anterior y el alcance de protección por parte de las autoridades judiciales. El número 1 fue el derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El derecho a la vida se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo tercero. Como número 2 tenemos la igualdad entre hombres y mujeres. Es una cuestión de derechos y constituye una condición para el logro de la justicia social, además de ser un requisito necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz entre las personas. La entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la ONU Mujeres, fue creada en julio del 2010 y trata de fomentar la igualdad de géneros. Y como número 3 tenemos la libertad de expresión. Esta es la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, las cuales no pueden estar sujetas a censura, sino a responsabilidades expresamente fijadas por la ley. La Constitución mexicana establece las garantías que tiene toda persona en cuanto a manifestar sus ideas, escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, y es obligación del Estado proteger dichos derechos. Menciona 5 principios generales de derechos relacionados con los derechos humanos. Número 1. La libertad. La libertad es un derecho humano que está en contra de cualquier tipo de esclavitud o limitación de la libre expresión humana. Número 2. La igualdad. La igualdad puede y debe lograrse a fin de garantizar una vida digna para todos. Número 3. La dignidad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Número 4. La justicia. La justicia se encarga de garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones y de los ciudadanos. Número 5. El bien común. Es básicamente, remite a algo que se pretende que es bueno o beneficioso para todos los integrantes de una sociedad o comunidad. Explica la trascendencia de las reformas constitucional en derechos humanos realizadas en el año 2011. Constituyen un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que colocan a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno. Los principales cambios de la reforma son la incorporación de todos los derechos humanos, de los tratados internacionales como los derechos constitucionales, la obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona. La obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con 4 obligaciones específicas, que es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Se estableció la obligación que, cuando existe una violación, las autoridades deben de investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. Comparte tu motivación para lograr con éxito tus metas a futuro. Siempre trato de terminar las metas que me propongo con responsabilidad y perseverancia,
para seguir avanzando en el ámbito laboral, para lograr un mejor puesto y así poder darle una mejor calidad de vida a mi familia. Como conclusión de lo aprendido en este curso, obtuve conocimiento sobre los tres niveles de gobierno, quiénes lo integran, cuáles son las funciones de cada uno de estos. Me metía de fondo a los derechos de los trabajadores, su importancia y qué deben de cumplir los patrones con ellos. Obtuve un breve estudio sobre la corrupción, cómo combatirla y evitarla. Y por último, nos enfocamos en la reforma de los derechos humanos y la importancia que trajo consigo para la sociedad mexicana. Muchísimas gracias.